doctora Balinotti para que nos lleve de la mano y entonces después entrar en materia, ¿no? Y ver cómo tenemos que nosotros mismos aprender y a rectificar, porque quizás estamos analizándonos equivocadamente en ese campo. Doctora. Bueno, vamos a ir a la primera gráfica. En la primera gráfica vemos que el optimismo viene del latín optimum, que significa lo mejor. Desde el punto de vista de la filosofía, el optimismo, al igual que la esperanza, es la doctrina y disposición de espíritu que espera lo mejor de todo, lo más positivo. Pero desde el punto de vista de la psicología, es la actitud del individuo para enfrentar las dificultades con buen ánimo, con perseverancia y poder ver siempre el aspecto positivo de todo, la luz al final del túnel. Este concepto de optimismo, desde el punto de vista etimológico y conceptual, fue elaborado primariamente por Leibniz, un filósofo allá por 1700 y pico, que en su libro, y ahí lo está, Ensayos de la Odisea, habla, porque Leibniz era un, digamos, fundamentalista del optimismo, era un optimista a ultranza. Y lo popularizó Voltaire, que fue un gran filósofo francés, cerca de la misma época, en un libro Cándido o del optimismo, en donde satirizaba ese optimismo extremo de Leibniz. Ahora, existen tres tipos de personas optimistas, y vamos a la próxima gráfica. Tres tipos de optimismo o tres tipos de personas optimistas. El optimista realista es el que dice, no estamos en el mejor de los mundos posibles, pero podemos mejorarlo. Este es el optimista del que habla la psicología positiva de Martin Seligman y la psicología prospectiva, que es la que ve el futuro y es la que ve las cosas de las personas, las cualidades de las personas. El optimista idealista que dice, estamos en el mejor de los mundos posibles. Ese es el que no le encuentra ningún defecto. Y es la filosofía de Leibniz, como le comentaba, y otros pensadores. El optimista ingenuo es el que dice, puedo cambiar este mundo si yo solamente lo deseo con todas mis fuerzas. Este es el optimista, la filosofía facilista de nuestra época, ¿verdad? De nuestra posmodernidad, en donde todo es posible. Y esto está sostenido por algunos libros de autoayuda que indican que yo me siento en el living de mi casa a comer un sándwich, miro mi pizarra de sueños donde puse fotos de las cosas que quiero lograr, de los lugares a los que quiero viajar, y eso se va mágicamente a convertir en realidad. Ahora, existe un tipo de optimismo, un cuarto tipo de optimismo, que fue elaborado, y ahora vamos a la próxima gráfica, que se llama el optimismo cruel de la buena vida. Esto lo elaboró en su libro Lorraine Berland, que es una gran profesora de la Universidad de Chicago, y ella indica a través de sus estudios que la buena vida proviene de las posesiones y éxitos materiales para algunas personas, y es la motivación para levantarse cada mañana. Esto es un optimismo cruel, por cuanto los objetos son transitorios, pasajeros. Cuando se desgastan los éxitos necesitamos otro más, cuando se desgastan los objetos compramos más. Y entonces hay una crueldad detrás de todo esto, que ella le da trazos políticos y económicos, pero que en definitiva rescata lo que está sucediendo en esta época. Soy un optimista cruel cuando creo que la buena vida proviene de los logros materiales y no del hecho de levantarme, de estar sano, de tener mis hijos sanos, de poner comida en mi mesa, de vivir adecuadamente. Entonces, el optimista realista, en la próxima gráfica, lo vamos a ver, el optimista realista tiene estas características. Es una persona perseverante, está sostenida en el trabajo, en el aprendizaje, en el esfuerzo, la proactividad y la imaginación, como decía Einstein, que la imaginación nos lleva a todos lados, distinto de la fantasía. Hicimos un programa respecto a estas diferencias. Y entonces la imaginación, como hizo Steve Jobs, imaginó algo y lo llevó a la práctica. ¿Por qué? Porque son personas proactivas y son optimistas realistas. En la próxima gráfica vamos a ver el optimismo ingenuo.
Entonces, el optimista ingenuo es una persona inconsistente que solamente usa la fantasía, así esas imágenes que elabora pero nunca concreta nada. ¿Por qué? Porque su traza fundamental es la pasividad. Niega o distorsiona la realidad y, por supuesto, le falta esfuerzo y aprendizaje. Es el que se sienta en el living comiendo el sándwich esperando que todos sus sueños se vuelvan realidad, nada más que porque él lo desea con intensidad. Entonces, en la próxima gráfica nos preguntamos, ¿se aprende el optimismo? Pero nos referimos a este optimismo realista. Y ahí yo lo subtitulé Ejercicios de Medicina Espiritual para la Pandemia, porque vamos a aplicarlo a nuestra realidad el tema del optimismo. Y Martin Seligman, que fue el creador de la psicología positiva y del concepto de indefensión aprendida, que se aplica mucho a la mujer maltratada, a la violencia de género, tiene infinita cantidad de libros, pero uno importante es Aprenda el optimismo. Y él, en base a los estudios realizados por Sheldon Cohen, un gran investigador, colega de él, que reunió a una gran cantidad de personas, les pagó $300 a cada uno para inyectarlos con el rhinovirus, con el virus del resfrío. Y entonces, para ver cómo iban evolucionando. Al poco tiempo, cuando se concluye este estudio, se dieron cuenta que el optimismo no intervenía contra la contracción del resfrío porque todos lo contraían, pero sí la duración, ¿verdad? En la manera, algunos lo realizaban de una forma casi que no les traía ningún síntoma importante. Pero otros sí, otros realmente caían en un resfrío muy fuerte y muy intenso. La pregunta de este estudio era ¿qué hace que algunas personas desarrollen enfermedades con mayor virulencia que otras, ¿verdad? Y ojo que sabemos que nuestro estado de ánimo influye en nuestro sistema inmunológico. Lo digo porque algunos dirán, bueno, no tiene nada que ver con el optimismo, es el sistema inmunológico, fuerte de determinadas personas o débiles de otras. Pero no, no es así. Debido a que el sistema inmunológico también desde el ánimo puede mejorarse. Entonces, se descubre que en cuarentena, como habíamos dicho, necesitamos repetir la mayor cantidad de veces en el día aquellas pocas acciones placenteras que nos gustan, así sea salir al patio y mientras tomamos un café, respirar el aire y mirar el cielo. Eso ayuda mucho. Ahora, en post-cuarentena, Martin Seligman y su colega descubren que la esperanza y el optimismo es lo que va a mover la reinserción en una normalidad. En ese regreso a la normalidad que todos deseamos. Otro de los ejercicios es disputar los pensamientos negativos. El pensamiento negativo es el siguiente: bueno, yo tengo una edad en la que puedo sin duda ser vulnerable al virus. Entonces tengo un pensamiento catastrófico, yo lo voy a contraer y además me voy a morir. El otro, de acuerdo con el ejercicio de Seligman, el otro pensamiento opuesto es, a mí no me va a pasar nada, un pensamiento ingenuo, a mí no me va a pasar nada, yo soy muy fuerte, no me cuido, listo. En el medio, entre esos dos pensamientos, está el pensamiento realista, está el optimismo realista, en el que yo me cuido, hago lo que hay que hacer, pero bueno, creo que bueno, a lo mejor lo voy a contraer, pero no va a ser nada importante. Es decir, mi expectativa funciona. Desde ya es focalizarse en emociones placenteras, como habíamos dicho, en todo lo que implica los sentimientos de placer hacia otras personas, conmigo mismo, en mi rutina, y hacer una acción altruista. Seligman también realizó un estudio, reunió a varios, fue un estudio longitudinal, reunió a varios estudiantes y les dio la tarea de realizar una acción altruista. Lo que comprueban a lo largo de este extenso estudio es que quienes realizaron una acción altruista sostenían hasta un mes posterior a esa acción un estado de ánimo y un bienestar superior, trabajaban mejor,
estaban digamos, más lúcidos, ¿verdad? Entonces, hacer una acción altruista en contraposición con las acciones que son transitorias, por ejemplo, ir de shopping, o comer, o hacer el amor. Esas son cosas que duran poco tiempo, dan placer por poco tiempo. Sin embargo, una acción altruista puede realmente generar un bienestar a largo plazo. Entonces yo creo que esto es muy importante y lo tenemos que ver como una suerte de ayuda. Ahora que estamos entrando de alguna manera, esperanzadamente, porque hay que usar la esperanza, como decía Seligman, esperanzadamente en una etapa en que llegaremos a la post-cuarentena. En Francia el suicidio ha aumentado, mucho de eso es por depresión y todo ha salido con el fenómeno de esta pandemia, la preocupación, todo eso. Ahí la dejo, doctora, con este pensamiento para que usted nos ayude a todos nosotros. Bueno, es interesante porque Martín Seligman nos dice justamente lo que acaba de indicar el doctor Llamo. El optimista, descubre él en sus estudios, es la persona que cree que cualquier dolencia y cualquier conflicto, inclusive esta pandemia, va a pasar. No es algo permanente. El pesimista es una persona que cree que esto llegó para quedarse y nos va a matar a todos. Entonces, hay que de alguna manera cambiar esa visión hacia lo positivo. ¿Cómo lo podemos hacer? Y existe una actividad que justamente Seligman le llama las 3 bendiciones. Es redactar 3 elementos positivos, que haya 3 experiencias positivas que le hayan ocurrido en el día, todos los días. Esas son las 3 bendiciones. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar hacia lo que es nuestra propia psicología positiva. Recordamos que la psicología positiva no se enfoca en la enfermedad o en el trastorno mental, sino en las cualidades y virtudes de la persona. No pretende, digamos, bajar la depresión, sino incrementar la sensación de bienestar. Y para incrementar la sensación de bienestar, tenemos de alguna manera que conectarnos con nuestras cualidades y con las cosas que debemos agradecer y las cosas buenas que nos suceden durante el día. Entonces, estos 3 elementos son muy importantes. Vamos a tomar un cuadernito hoy a la noche y escribimos allí 3 cosas importantes que nos hayan pasado en el día. Ustedes ya saben por el programa anterior que el cerebro retiene lo negativo. Entonces, esta es una manera de decirle al cerebro, vamos a hacer un cambio y vamos a retener las cosas positivas para poder ser justamente más positivos. Que usted ponga algunos ejemplos de qué pueden ser cosas positivas, que no necesariamente sean cosas materiales. Me llamó mi hijo y me dijo, mamá, te quiero decir que te quiero. Esto es una cosa fundamental. Este es un material espiritual muy fuerte. Conectarse emocionalmente con un hijo con el cual, o con una hija, con las cuales no estábamos muy conectados. Entonces, anotar en el cuaderno, esto me pasó hoy. Me llamó un amigo que hacía 3 años que no veía y empezamos a revisitar toda nuestra infancia y nuestra relación. Qué hermoso fue eso, qué sensación de placer me ha dado encontrarlo. Descubrir que aquella persona, aquel familiar que amamos, que estaba con un conflicto, ya no lo tiene más. El esposo, la mamá, el papá. Se acaba de ir la enfermedad o se acaba de suspender ese conflicto tremendo en su vida. Anotamos eso también. Esas son las bendiciones de la vida, no son las cosas materiales. También pudiera ser un perrito que amamos y se curó de una dolencia, o jugar con ese perrito, que es otra de las cosas maravillosas para despertar todo lo positivo. Es decir, los ejemplos son siempre en el terreno de lo espiritual, en el terreno de lo emocional, lo que genera sentimientos que nos embargan con una emoción que luego se transforma en sentimiento. Porque el problema es que vivimos en un mundo de emociones rápidas e instantáneas. La alegría. Tenemos siempre que tener cosas materiales para alegrarnos y estar allá arriba en un high tremendo. Y eso no es la felicidad. Y eso no es el pensamiento optimista. Debemos ir a los sentimientos. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre la emoción y el sentimiento? La emoción es pasajera, el sentimiento es duradero.
Está ahí, llegó para quedarse. Entonces tenemos que generar sentimientos duraderos que sean de amor y plácidos, ¿verdad? Dejando de lado lo material. Claro, habrá mucha gente que me dice, bueno, pero yo no puedo dejar lo material de lado, tengo que mantener a mi familia, tengo que lograr un mejor trabajo, por eso tal vez no puedo estar con ellos. Es muy cierto, pero en primer plano no puede estar eso material. Lo que estamos diciendo es que lo que genera felicidad no son los objetos generan alegría transitoria, generan una especie de pasión del momento, y lo único que prevalece son los afectos y las cosas simples a nuestro alrededor. Por ejemplo, salí hoy al balcón, que hacía rato que no salía, me senté a leer un buen libro, que el viento estaba contra mi rostro, qué bien que me sentía, eso lo tenemos que anotar, porque de esa manera rescatamos las cosas que nos hacen ser en definitiva seres humanos, todas las experiencias que nos hacen crecer desde ya. Lo que pasa es que estamos en una sociedad que nos lleva hacia la depresión, que nos lleva hacia la ansiedad, ¿verdad? Y si tenemos un material genético y una familia que dispara todo eso, podemos caer en estas actitudes. Y también una sociedad que nos lleva a creer que la felicidad se logra a través de los bienes materiales. Y entonces lo único que vemos es que los bienes materiales generan individuos realmente muy frustrados, individuos con serios problemas, con la familia, con ellos mismos. Es decir, la plenitud es siempre la simpleza del espíritu, la plenitud humana. Quería introducir un concepto interesante de Martin Seligman que se llama PERMA, dicho en español porque las siglas vienen del inglés. Y entonces la focalización hacia lo que sería el optimismo. PERMA viene de positive emotions, emociones positivas, conectarse. Cuando uno está por enojarse, por sentirse mal con alguien, tener la conciencia de parar ese sentimiento y reemplazarlo por una emoción positiva, es decir, pensando algo positivo de esa persona con la cual nos estamos enojando o de la situación, es decir, mantener las emociones positivas. La I de engagement, estar inmerso en lo que hacemos con todo nuestro ser. Yo ahora estoy aquí, digamos, con ustedes y no estoy pensando en nada más, estoy inmersa en esta situación, claro, y estoy disfrutando de esta situación. Cuando no nos estamos inmersos en el aquí y ahora de lo que hacemos y dejamos que nuestra mente nos lleve como un barrilete, es allí que la mente, por una cuestión natural, biológica, nos va a llevar a pensamientos negativos. Entonces, estar inmerso en situaciones de placer. La R sería positive relationships, es decir, relaciones positivas, estar con personas que no sean tóxicas, aunque sean familiares, los queremos pero nos alejamos de ellos. Siempre relaciones positivas que nos hacen crecer y que cuando llegamos a casa decimos, hoy estuve con ese amigo, qué bien que me siento, me dejó esto positivo. M de meaning, el sentido de la vida, que quiere decir comprometerse con algo superior a uno mismo. El hombre, desde que es hombre, tiene esta necesidad de compromiso con lo superior, pero estas sociedades posmodernas nos van como desdibujando ese camino. Algo superior, que puede ser, bueno, ayudar a un inmigrante, por ejemplo, lo que tú mencionabas, ayudar a alguien que está, el acto de altruismo que decíamos. ¿Por qué? Porque lo mencionamos antes, eso nos genera una gran sensación de haberme concretado como ser humano, como persona, que yo pueda ayudar a alguien, aunque no tenga dinero, pero voy y le hago compañía, o lo ayudo a hacer algo. Es decir, digamos, conectémonos con otras personas que necesitan. Y la A de achievements, de logros, es decir, tener esos logros, que son logros espirituales, también pueden ser logros materiales. Por ejemplo, bueno, estoy en un trabajo mejor que el de antes, y entonces pensar en ese logro como recordándolo de tal manera que me lleve a pensar, esto lo hice en el pasado, lo hice bien, estoy orgulloso de mí mismo.
Es decir, que también tenemos que tener cuidado las acciones y los logros que tenemos para no arrepentirnos de ellos, sino que estar satisfecho con ellos. Entonces, este PERMA es una fórmula para poder desarrollar el optimismo, la esperanza y la felicidad. La esperanza es algo fundamental, como Borges indicaba, tenemos el deber de la esperanza, es un deber humano. Los animales no conocen la esperanza, pero la esperanza es algo que está muy en nosotros mismos, al igual que el optimismo. Déjame decirte que existe el optimismo pedagógico también, que es pensar que la educación, como pienso yo y soy optimista pedagógica, que la educación nos va a llevar al desarrollo de lo mejor en el ser humano, de los conocimientos. Hay un optimismo tecnológico con el cual muy de acuerdo no estoy. Bueno, la tecnología nos va a allanar el camino del progreso. Y también un optimismo antropológico, que era el que tenía Rousseau, ¿verdad? El hombre es bueno y es la civilización la que corrompe esa bondad originaria. Nacimos buenos, eso es un extremo. Está bien que nacimos buenos, puros, pero bueno, también nacimos con claros y nacimos con oscuros. O sea, hay que tener esa visión. Como vemos, hay muchos optimismos, Luis, doctor Llamo, en los cuales pensar. Pero lo más importante es pensar en ese optimismo realista, en donde aquí ahora en pandemia lo necesitamos muchísimo, porque como decía Ortega y Gasset, y esta por ahí es una frase de cierre, la vida no es algo que pasa, sino es algo que nos pasa. ¿Qué vamos a hacer nosotros con eso que nos pasa? Exacto. ¿Nos vamos a sentir deprimidos y pesimistas o vamos a tratar de desarrollar esa visión optimista? Bueno, yo creo que muchos quedan en la batalla, otros aprenden de la batalla y crean sociedades mejores. A esa persona que está ahí, que no tiene esas facultades como las tiene usted y el doctor Llamo para poder analizar estas cosas, cómo poder resolver su problema, perspectiva del ser humano por la edad, cambia de acuerdo a la edad que tiene. Las personas mayores tenemos ordenadores de salud menores, tenemos menores posibilidades desde ya, menores herramientas a lo mejor para soportar ciertas cosas, claro. Pero tenemos más experiencia y más sabiduría que no tienen los más pequeños y los jóvenes. Entonces, yo coincido con el doctor Llamo en que una persona positiva de joven va a ser una persona positiva de grande. Es decir, que todo va a depender de que no tenga un trastorno psicológico, que no tenga una enfermedad mental. Ahí estamos ya en otro terreno, el terreno de la patología o la psicopatología. Entonces, si es una persona que está sana, entera, que no tiene ese problema, entonces, y en su vida fue muy optimista, va a seguir siendo un optimista, hasta sus últimos días. Y hay muchas razones, porque cuando uno ya viene grande están los nietos, está la familia, está todo el mundo alrededor. Y son estas cosas que nos hacen sentir mejor. De modo que es importante mantener el optimismo. Y si vemos que algún familiar nuestro, o nosotros mismos, no nos sentimos como siempre, empezamos a ver las cosas oscuras, vemos el túnel, pero no vemos la luz al final de ese túnel, algo nos está pasando, está cambiando nuestra química del organismo, a lo mejor estamos por ingresar en algún tipo de trastorno psicológico, pedir ayuda inmediatamente, hablarlo, no decir esto se me va a pasar, hablarlo con un hermano, con un hijo, o ir directamente a un médico o hacer una consulta, una teleconsulta. No me estoy sintiendo bien, hay que ponerlo en la palabra para poder sacarlo afuera y recibir la ayuda correspondiente, porque a veces puede suceder. No podemos ser optimistas ingenuos y creer que que no incide sobre las emociones de una persona, el trastorno psicológico o la enfermedad, ¿verdad? Enfermedad mental. Porque a mí me parece que con este debate ayuda a las personas a poder entender un poquitico más el problema en el cual se encuentran y buscarle una solución. Le agradezco muchísimo a doctora, como siempre, un programa excelente.